La maldición que cayó sobre el imperio romano por haberse levantado contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de los judíos. Malditos los que te maldijeren. Y el imperio romano fue maldito. El imperio romano fue grande, fue próspero, iba en aumento cada día el imperio de los César. Este imperio poderoso tuvo un problema, se enfrentó al pueblo judío, se metió con un pueblo que tenía una protección, y por haberse metido con ese pueblo le vino una gran maldición, y poderosa y terrible esa maldición. El imperio romano tuvo enfrentamientos terribles contra los judíos. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó la región de Canaán y sometió a Judea, sometió a los judíos. El reino de los judíos estuvo sujeto al yugo de los romanos, y los romanos empezaron a llamar a Palestina al pueblo habitado por los israelitas. En el año 66 después de Cristo se formó una rebelión contra el imperio romano, una guerra interminable, romanos atacando y destruyendo a los judíos. Y en el año 70 después de Cristo destruyeron a todo el pueblo judío y destruyeron el templo judío, el lugar sagrado de los israelitas. En plenos días sagrados de oración y de tiempos espirituales a su Dios, al Dios verdadero, el pueblo judío fue atacado por los romanos y fue destruido el templo en el año 70, dirigido por el comandante del imperio romano, Tito. Sitió y destruyó a toda Jerusalén, destruyó la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo y lo incendió. En los años de guerra, los romanos capturaron casi 100,000 judíos como prisioneros. De esos judíos fueron capturados para pelear con los gladiadores. Los echaban en la arena del Coliseo para pelear con los gladiadores y para ser asesinados por fieras, por animales salvajes como los leones. Algunos que los romanos consideraban hombres enemigos, asesinos, los quemaban vivos. Otros se los llevaban prisioneros y los ponían a cavar túneles. Otros los llevaron a ciertos lugares a construir el Foro de la Paz, que era un lugar donde los romanos se reunían a hablar de economía, a hacer amistad, a hablar de negocio. Y también a algunos esclavos judíos los ponían a construir el Coliseo, que más adelante sería para diversión de los propios romanos contra los judíos y contra los cristianos. Los romanos, al destruir el templo, se aprovecharon, se robaron todas las riquezas ilimitadas que tenía el templo. Y hicieron monedas de oro y colocaron un nombre: Judea derrotada, Judea capta, burlándose de los judíos. También se robaron la menorá, la lámpara, el candelero de los 7 brazos. Se robaron la mesa del templo y se la llevaron a exhibirla a su foro de paz, que ellos le llamaban el templo de la paz. Los romanos destruyeron toda Jerusalén y dijeron que Judea era una provincia de ellos. Y después sacaron a todos los judíos de Palestina. Le pusieron el nombre Palestina a la región de Judea. En el año 73 después de Cristo quedó una pequeña fuerza de resistencia judía que se le levantaron los romanos. Ellos se ocultaron en una fortaleza llamada Masada y los romanos lo atacaron durante 2 años y habían ahí aproximadamente 1,000 judíos que estaban dentro, hombres, niños y mujeres, y se empezaron a morir de hambre. Con desesperación seguían formando la revolución los judíos. Algunos empezaron a suicidarse antes de rendirse a los romanos. En el año 73 después de Cristo, los judíos, el pueblo de Israel, fueron dispersados por todo el mundo, Asia, África, Europa, y se fueron a muchos países del Mediterráneo y otras partes del mundo. El imperio romano sufrió una gran maldición. El gran imperio poderoso, el gran imperio de hierro que destruyó a miles de judíos
en Jerusalén recibió la maldición de Israel. ¿Cuál es esa gran maldición de frustración, de pobreza, de dificultad, de derrota? Hoy en día no existe el imperio romano. Fue destruido totalmente. Existe solamente un pequeño país. Fue exterminado el gran imperio romano y hoy está lleno de religión. 2000 años después no existe el imperio romano. Desapareció totalmente. Existe un país pequeño. Pero el Estado judío de Israel existe con su capital, Jerusalén, la ciudad, la capital más deseada del mundo y la más visitada. Jerusalén permanece firme y el imperio romano desapareció totalmente. Ahí se cumple la escritura. Maldito los que te maldijeren. El imperio romano vino con maldición sobre Israel y hoy desapareció, ya no es imperio.